El título tentativo de la tesis está abierto a cambios a medida que avanza la investigación, pero por ahora es el ultraje histórico y la urgencia por el reconocimiento, violencia, cuerpos y autorrepresentación en La Manada, No violarás, Pensum e Instrumento de medición de Regina José Galindo y Priscila Monge. Me gustaría comenzar mi presentación contextualizando. Esta tesis se enmarca dentro de una pretensión personal mayor de investigación y sería algo así como el puntapié inicial para un intento de mapeo o incluso la elaboración de un archivo personal de obras realizadas en y por artistas latinoamericanas o latinoamericanes relacionadas a las artes visuales y que trabajen en torno a la violencia o agresiones por medio sexual. En función de esta tesis, decidí comenzar por la región centroamericana y particularmente desde aquellos dos países que se encuentran marcados con el puntito rojo sobre el mapa, Guatemala, el de más arriba, y el de abajo, Costa Rica, desde donde vienen Regina José Galindo y Priscila Monge respectivamente. Si bien la selección de artistas y países comenzó siendo mucho más grande, esta se ha ido reduciendo en función de las posibilidades reales de una tesis, y la verdad es que me decidí por ambas artistas como núcleo central debido a que me percaté durante mis investigaciones y lecturas sobre el panorama latinoamericano que Centroamérica, si bien está súper nombrado en textos feministas en torno a las violencias machistas como un ejemplo, las recopilaciones y citas difícilmente incluyen autoras que provengan de allí. Hay una predominancia de ciertos países y en general los que componen Centroamérica no están muy incluidos. Y pasa algo así muy parecido con lo que ocurre en torno al norte de México y a todas las compilaciones que existen de textos, pero que no incluyen a mexicanas que provengan realmente de ese territorio. Entonces, a partir de esta incógnita y sobre estereotipación que identifiqué de la región, preferí consolidar mi objeto de investigación en torno solo a ambas artistas, sus contextos y dos obras de cada una. En términos generales, el objetivo de esta tesis es en realidad realizar un camino súper simple de investigación y de análisis con el fin de analizar e identificar relaciones concretas entre categorías de cuerpo, violencia y autorrepresentación en las obras de Galindo y de Monge. Las dos obras de más arriba son de Galindo, la de la esquina superior izquierda, se puede ver un registro de la performance titulada La Manada, realizada en 2018, y en la esquina superior derecha hay un registro de la otra obra, y lo digo entre comillas porque la artista también la denomina como guerrilla activista, que comienza en 2017 y se sigue realizando hasta el día de hoy, titulada No violarás. Las obras de abajo son realizadas por Priscila Monge, también son dos, y corresponden la imagen de la izquierda, la obra realizada en 1998, titulada Pensum, y la última se titula Instrumento de medición y es del 2015. Estas cuatro obras fueron seleccionadas por mí a partir de la temática que pretenden abordar y que guarda relación con la violencia por medios sexuales en Centroamérica. Para culminar con un análisis formal y conceptual de las cuatro obras, estoy realizando un camino que funciona un poco como este pseudo mapa conceptual que están viendo. La investigación comienza abordando de lo más general a lo más particular, siendo lo más general el círculo más grande y es la instalación y la justificación de las violaciones y agresiones sexuales como un tópico pertinente. Para esto estoy trabajando con la autora Rita Segato, quien hace la diferencia lingüística entre violencia sexual y violencia por medios sexuales, al hacer la diferencia de que estos tipos de agresiones no tienen en realidad que ver con satisfacer ningún tipo de pulsión libidinal masculina, sino en realidad con cuestiones relacionadas al poder y a las nuevas guerras. Brevemente me interesa también señalar que Segato identifica que las violencias por medios sexuales, a medida que se han desarrollado instituciones y políticas de prevención y protección para las mujeres, tipo ONG, solo ha resultado en un aumento en la brutalidad de la violencia. Pretendo, junto a Segato, incluir en esta primera contextualización del problema a los famosos y bestsellers realizados por Kate Millett, Política Sexual, y Susan Brown Miller, Contra Nuestra Voluntad, ambos textos de la década del 70, y que elaboraron en torno a la violación. En términos muy generales, en función del tiempo, me gustaría solo nombrar que ambos textos intentan generar una genealogía y una historización de la violencia desde las primeras civilizaciones hasta el día de hoy. Y las traigo a colación debido a que me es muy importante dejar claro que si bien la violencia contra las mujeres siempre ha existido, y si bien siempre hemos sido botín de guerra o premio o objetos para la victoria de algún tipo, lo cual las dos autoras estadounidenses dejan muy claro en toda la narrativa de sus libros, establecer una narrativa constante en torno a este tipo de violencia solo termina por minimizar la extensión del daño, tanto en escala como en intensidad, ya que termina por homogeneizar la violencia. Y esto tiene directa relación con lo que pasaba con los feminismos blancos de la segunda ola, a los que adscribían estas dos autoras, Brown Miller y Miller. Además, junto con Segato, me interesa la lectura de la antropóloga india, Hina Das, sobre el momento histórico de la partición entre Pakistán e India, y que ella trata particularmente los temas de la cotidianidad
comunidad del horror, se cuestiona por los términos de comunidad y reparación, además de que también se esfuerza por dejar muy claro que la violación ha sido utilizada como un vehículo para la conformación de las naciones. Entonces, esta discusión y contextualización vendría siendo el círculo más grande. Para situar y especificar la investigación, y porque ambas artistas a analizar trabajan específicamente con la violencia sexual que ocurre en Centroamérica en las obras que yo seleccioné, es fundamental realizar un análisis sobre la violencia sexual como una herencia colonial en la región, específicamente en los casos de Costa Rica y Guatemala. Para esto, llevo realizando una reconstrucción histórica de ambos países y he encontrado que comparten ciertos hitos relevantes. Para no extenderme demasiado en función del tiempo, quiero solo nombrar algunos. En primer lugar, la conquista en Centroamérica fue distinta de las otras regiones de América Latina, ya que no existió en ningún momento una figura central y superior capaz de dirigir y aglutinar a los diferentes intentos de grupos de ejércitos independientes y manejar sus rivalidades. En segundo lugar, en el caso de Guatemala, por ejemplo, y debido a las especificidades históricas en cuanto a cómo se desarrolló la ocupación española en ese territorio específico que conocemos como Guatemala, es posible dar cuenta que al no ser la región principal del virreinato de la Nueva España, estaba más alejada de cualquier tipo de control, lo cual propició el desarrollo de políticas corruptas y la fuerte militarización que es posible distinguir a lo largo de toda la historia del país. En el caso de Costa Rica y con la llegada de los españoles, por ejemplo, los habitantes indígenas del territorio costarricense actual se fueron reduciendo. A comienzos del siglo XVI, la población ascendía a 400.000 personas, tras la conquista se redujo a 120.000, y ya para principios de 1600 eran solo 10.000. Esto provocó que para el siglo XIX Costa Rica fuera como refundada o como reconstruida por intelectuales y políticos liberales bajo un mito de que Costa Rica en realidad era una república agrícola, igualitaria, pacífica y blanca. En cuarto lugar, lo que a mí más me interesa es la influencia de la United Fruit Company, que se repite en la historia de Costa Rica y de Guatemala y evidencia la segunda conquista del territorio, pero esta vez a cargo de Estados Unidos, la CIA y sus políticas de intervención que provocaron golpes de Estado en ambos países. La intervención data desde el siglo XIX, pero las intervenciones más violentas son aquellas que ocurrieron a mitad del siglo XX y que perpetuaron circunstancias de pobreza, analfabetismo, violencia y dependencia. Tanto El Salvador como Nicaragua, Panamá, Guatemala, Costa Rica y Honduras fueron víctimas de los escuadrones de la muerte estadounidenses y las fuerzas militares entrenadas en suelo gringo. Violaciones graves de los derechos humanos y numerosas desapariciones fueron algunos de los crímenes perpetrados por el país norteamericano. Intervinieron para derrocar gobiernos, instalar dictadores y sistemas económicos, explotar la tierra y producir para ellos a costa de la explotación de la población centroamericana. En el caso de Guatemala, el conflicto armado que comienza y robustece con Estados Unidos y con el ingreso de esta empresa y el dominio de los cultivos bananeros y de la caña de azúcar, terminan, entre comillas, recién en 1996 con la firma de la paz. Sin embargo, no hubo políticas reales de reparación. Los conflictos armados instalaron lógicas patriarcales militares de control, de dominio y de propiedad a través de tortura sexual y violaciones que se utilizaron sistemáticamente durante todos los años que duró el conflicto. Utilizando ambos contextos históricos y la violación como un fenómeno, pretendo finalmente generar una lectura situada de las obras realizadas por Monge y Galindo, algunas a fines del siglo XX, las otras del siglo XXI, y toda esta contextualización siempre está cruzada por esa línea como con puntitos que se ve por una preocupación en torno a las artes visuales. Para esto hago una diferencia temporal respecto a la historia del arte y un repaso por las representaciones de la violencia sexual. En términos muy simples y reducidos, en el fondo existiría una diferencia en el cómo y en el punto de vista a la hora de desarrollar obras y representaciones visuales en torno a las violencias por medios sexuales. En primer lugar, la historia del arte y los artistas, comprendidos bajo esa disciplina, utilizaron las violaciones, la guerra y el rapto como un tropo. Utilizaron a las mujeres como medios alegóricos para hablar sobre cosas variadas, pero no las incluyeron en la narrativa. En segundo lugar, en un segundo momento, a partir de los 60, existiría un cambio general de paradigma donde la violencia y agresiones por medio sexual son ilustradas desde la propia experiencia o desde una vivencia relacionada al tema. Las artistas se instalan como un medio y parte de la fundamentación de las obras o acciones de arte. Para este momento de la investigación estoy actualmente en búsqueda de antecedentes que me permitan ilustrar este cambio en el punto de vista y que además servirían como un antecedente directo histórico y temporal para tanto Regina José Galindo como Priscilla Monge. El primero sería el que están viendo en el PowerPoint, es Rape Scenes o Escenas de Violación, que es una performance realizada por Ana Mendieta el 73. No voy a entrar en demasiados detalles en torno a la obra o su contexto o relevancia, pero sí quiero dejar súper enunciado que Mendieta opera de manera sincrónica con la escena feminista en California y con el levantamiento
levantamiento de las feministas chicanas y latinas en Nueva York en contra del feminismo blanco y universalista que existía justo en ese momento. Hay que recordar que esta obra la hace Mendieta en su contexto en Iowa, en la universidad, que estaba haciendo un magíster, si no me equivoco. Y además podríamos como instalar a Mendieta bajo la misma narrativa en la cual se escribió posteriormente este puente a mi espalda, que fue publicado varios años después, como precisamente en contra de las feministas blancas y el levantamiento de las chicanas y latinoamericanas en Estados Unidos. Junto con Mendieta, y sobre todo por su materialidad y soporte, me interesa dejar como antecedente este libro de artista realizado por Susan Lacy en 1972 llamado Rape Is, o La violación es, el cual es un libro de artista que contiene 21 statements que se ven así. Para ingresar al texto uno tenía que violar ese sticker, y por dentro el libro es algo así, contiene 21 statements, que voy a leer 4, como para que se hagan una idea más o menos como qué era lo que decía. Por ejemplo, partía con cuando estás sentada sobre las rodillas de tu abuelo y se le escapa una mano dentro de tus calzones. O cuando estás en una gangbang, que me imagino que es como una orgía, desesperadamente buscando el amor, y ellos, los que están participando, lo único que hacen es admirar sus performances. O cuando tu hermano soldado viaja a territorio enemigo y toma todo lo que hay ahí, incluido las mujeres. Y finalmente, cuando tu caso se ve debilitado bajo los ojos de la ley porque tu violador no eyaculó. Me interesa este caso particularmente debido a que no es una performance, ya que se ha tendido a reducir o siempre ejemplificar estos tipos de obra en torno a este tema específico con acciones de arte o performance siempre. Y ese también fue un criterio bajo el cual yo seleccioné las obras que voy a mostrar a continuación, que son las con las que voy a trabajar, que evidentemente falla con una de las obras que seleccioné, que es una performance de Galindo, pero en términos generales me interesa analizar la objetualidad para referir a la violación. Solo para que vean, no voy a entrar en detalles, pero esta es No violarás, de Regina José Galindo. Regina se define como narradora visual. Esta sería una guerrilla activista, porque en el fondo acá se mete con temas de autoría, porque finalmente esto ha sido utilizado por muchísima gente, como la obra se salió de las manos de ella y ha sido utilizada recurrentemente en distintos países. Todas estas han sido convocadas por ella, pero no ha ocurrido exclusivamente de esa manera. La primera que vimos es en Quito, la segunda en Montevideo, y esta es en Zaragoza. La ha hecho también en Alemania y en múltiples otros países. Esta es la performance, que es La Manada. Esta la hizo en Madrid. Esta es sería la única performance que voy a analizar de las 4 artistas, porque creo que también, no sé, sería raro como excluir alguna performance si es que voy a hablar de Regina José Galindo. Después las obras de Priscila Monge. Esta es instrumento de medición. Son objetos, son unos bastidores de madera envueltos en o sea, rellenos de mármol, y simulan un reloj con usos horarios, en el fondo para hacer referencia a un examen que se hace en Costa Rica, que en el fondo meten el espéculo en la vagina de la mujer. Es como un procedimiento policial, si no me equivoco. Y es para ver, en el fondo usan como referencia el uso horario para ver dónde hay heridas. De esa manera sería la única manera legal para poder probar que hubo violación o agresiones sexuales. Y esta es Pensum, que esta comienza en 1998, pero Monge la ha hecho en otras oportunidades, y me acuerda también un poco al antecedente de Susan Lacy, como con esta escritura súper repetitiva, lo Bart Simpson, como de castigo, y que hace referencias en algunas de las pizarras, no en todas, pero en algunas, a cuestiones relacionadas a la violencia por medio sexual. Y eso, esta es mi bibliografía que llevo, esos son los libros. Me he estado concentrando en tesis, principalmente en los pie de página, en información que de repente en los libros salen simplemente señaladas, pero no tan desarrolladas, y creo que esos señalamientos me han ayudado como a dar contexto y a reconstruir historias y a tratar como de poder establecer eventualmente una lectura lo más situada y completa posible.